momento. El Museo de la Plaza de la Almuena, el lugar donde nació Valencia. Nació en este sitio, pero nació evidentemente en todo el centro histórico. Pero sí que es cierto también que la Almuena es el lugar donde nació la arqueología de Valencia. Esto sí que es cierto. Es decir, en la Almuena, a partir del 85, aprendieron generaciones de arqueólogos que trabajan en Valencia desde hace más de 30 años. Prácticamente todos los arqueólogos que están entre 40 y 60 años pasaron por la Almuena. Pero me parecía también un poco forzado entrar directamente a contar la Fundación de Valencia, entonces pienso que es importante primero contar el origen de la excavación de la Almoina y después, evidentemente, contar el origen de la ciudad de Valencia. Para que tengamos en cuenta el origen de la Almoina, supongo que mucha gente lo sabe, está en el proyecto de ampliación de la Basílica de la Virgen de los Desamparados. Entonces, para que situemos, hay dos planos de referencia que son importantes. Uno es el plano de Antonio Mancelli, descubierto hará unos 25 años aproximadamente, que estaba en los fondos Rieta, que es de 1608. Es un plano interesante porque aún no está construida la Basílica de la Virgen de los Desamparados. Después tenemos el plano de Tosca a la derecha, donde podemos ver la manzana de la Almoina. El actual Museo de la Almoina sería esta manzana, y ya está construida la Basílica de la Virgen de los Desamparados. Precisamente durante la construcción de esta basílica, que era lo que veis aquí a la izquierda inicialmente, solo tenía dos cuerpos, no estaba la parte de la sacristía, y además, como veis, la tipología a principios de siglo no era exactamente la que podemos contemplar ahora. Durante la excavación de los cimientos aparecieron diversas inscripciones, monedas y restos de época romana que fueron en aquel momento muy bien estudiados por José Vicente del Olmo en su, digamos, facsímil, litología o explicación de las piedras. Este facsímil, que es precioso, se puede consultar en Internet. Es decir, creo que lo tiene Vivaldi, la Biblioteca Valenciana lo tiene en línea, se puede consultar. Y prácticamente la totalidad de las inscripciones que aparecieron en 1653 están ahora en la fachada de la Basílica de la Virgen de los Desamparados. Algunas de ellas, pues hay funerarias, hay honoríficas, imperiales, y veréis que hay algunas que están repicadas. Están repicadas de la época, era lo que se llamaba la damnatio memoriae. Esto evidentemente daba ya que pensar que donde estuvo la plaza en época medieval y después ya incluso en época moderna, estuvo también el foro de época romana. Esta era la imagen que teníamos hasta finales de siglo, la foto de Laurent, que hay un palacio gótico precioso que los propietarios que compraron el solar a la iglesia acabaron tirando para construir un edificio ecléctico. Estos son edificios ya de principios del siglo XIX que son prácticamente el tipo de edificios sobre los que la Iglesia en un momento determinado, cuando decidió ampliar la Basílica de la Virgen de los Desamparados, propuso expropiar para poder ampliar este proyecto de Vicente Traver de 1923 que se conoció como el Vaticano. Supongo que lo habéis visto, hubo un concurso en el que participaron diversos arquitectos de prestigio de la época y la idea ganadora fue la construcción de esta gran mole
daos cuenta que la basílica es esto, este edificio de aquí, imaginaos, este gran edificio superaba con mucho el cimborrio de la propia catedral, hubiera tenido un impacto bárbaro. Y evidentemente vino la guerra civil, no se realizó, evidentemente la época la FAM hubo una época de bastante, con muy pocos ingresos, la iglesia tenía muchas necesidades y se paralizó el proyecto hasta que la iglesia decidió retomarlo en los años 60 y entonces se tiraron los edificios y hubo unos 10, 15 años donde si alguien recuerda, si pasaba por allí, podía ver a través de los agujeros que habían en puertas y ventanas, pues el arco que quedaba del antiguo edificio de la Almoina. En el 85 empezaron las excavaciones. Había habido una campaña pequeña anterior de la universidad, del Departamento de Historia Antigua, pero no teníamos resultados de esta intervención. Por tanto, en el 85 es cuando se empezó la excavación en extensión con la idea de, por parte de la Iglesia, de hacer un jardín litúrgico y se dio 10 meses al ayuntamiento para realizar los trabajos de excavación. Este es el primer año de campaña, 85, esto ya sería 86, ya la excavación iba avanzando y empezaron a salir, digamos, resultados importantes, la gente empezó a pedir que aquello debería conservarse, que se pensaba hacer. La Iglesia evidentemente vio que la posibilidad de hacer un jardín litúrgico no le interesaba mucho, lo que realmente quería hacer al final una residencia para el clero y pues bueno, como en ese momento no iba a ejecutar, dejó que se fueran haciendo excavaciones con convenios firmados entre el ayuntamiento y la propia archicofradía. Continuaron los trabajos, veis ánforas completas, ánforas itálicas, estamos ya llegando a los niveles fundacionales de la ciudad y aquí prácticamente ya estamos en los niveles de destrucción de las guerras sertorianas. En realidad, de los restos que nos fueron apareciendo, muchos después se eliminaron para hacer una integración que tuviera una lectura correcta, es decir, no podíamos conservar todos los restos que aparecían porque si no hubiera sido imposible dejar a la vista ningún edificio completo. A partir de aquí ya se planteó la idea de integrar los restos, de ver cómo se realizaba algún convenio con la Iglesia y esto llegó en torno al año 2000, poco antes, en el que el ayuntamiento cedió a la archicofradía 5 solares distribuidos por diversas zonas de Valencia y el ayuntamiento, digamos, podía disponer, musealizar ese espacio y había unos plazos, es decir, el ayuntamiento a los 50 años tenía que devolver el solar, pero la Iglesia tenía que pagar X dinero, con lo cual en 2019 prácticamente creo que hubo un acuerdo definitivo de forma que los solares que había cedido el ayuntamiento a la Iglesia pasaban definitivamente a ser ya propiedad de la Iglesia y la Iglesia, como ya ahí en la Almoina veía que no iba a hacer nada, cedió la propiedad de la Almoina a cambio de los 5 solares. Con lo cual esto ya está solucionado en principio. Si veis, este soy yo, que aunque llevo pico, yo era uno de los del equipo de dirección de la Almoina ya en el 85. Estuve en la Almoina de 85 hasta 92, después hice algunas excavaciones como a la Plaza Lo Espinazo y algunas más, y ya después me llamaron y me fui a Lliria, donde he estado prácticamente 24 años. Ahora he vuelto otra vez a mis orígenes y a la Almoina. Hubo 2 fases de musealización, una inicialmente sin que se cubriera el solar, con una serie de pasarelas, con una especie de pequeño centro de interpretación,
que estuvo entre 2000 y 2002. En 2002 ya se decidió hacer el proyecto de cubrición de los restos. Este proyecto inicialmente contemplaba la integración tal y como la vemos ahora aproximadamente, pero inicialmente no contemplaba el lucernario, que se incorporó en una segunda fase. Y la verdad es que fue una solución bastante acertada porque coincide justo con el espacio que ocupan las termas republicanas, es decir, un edificio de agua cubierto por una lámina de agua. Hubo un pequeño problema y es que la precipitación, digamos, la incorporación de elementos a un proyecto más o menos cerrado hizo que en este caso la ejecución no fuera todo lo correcta que debería haber sido, porque una estructura metálica debería haber tenido una junta de dilatación que absorbiera los movimientos. Esto no se hizo en su momento y hay algunos problemas estructurales y algunas goteras en la almoina ocasionadas generalmente por esta estructura metálica. Bien, imagino todos sabéis dónde está la almoina. Aquí hay la cruz, está justo detrás de la basílica, está junto a los principales edificios de la ciudad, la catedral, Palau de la Generalitat. Aquí estaba el antiguo ayuntamiento, la antigua casa de la vila. Aquí está el Almudín, es decir, aquí está el palacio del Marqués de Campo, Palacio de Berbedel. Es decir, es toda una zona de edificios públicos y es donde estaba hasta prácticamente la demolición del convento San Francesc y la construcción de esta nueva plaza, donde estaba el centro de la ciudad de Valencia. Es decir, era la parte más importante de Valencia y, de hecho, la calle de Zaragoza, donde ahora están, digamos, bueno, la calle Zaragoza realmente ha desaparecido, ahora es Plaza La Reina, pero era una de las calles comerciales más importantes de la ciudad de Valencia en aquella época. Bien, entonces sí que es cierto que la Almoina es la principal excavación de la ciudad por las dimensiones, por el emplazamiento del propio solar, aunque evidentemente con la excavación de la Almoina no descubrimos el foro de la ciudad, sino únicamente una parte del foro de la ciudad. Es la parte que sería el ala este. La plaza quedaría debajo de la basílica, de la actual basílica, y parte de la Plaza de la Virgen, y el resto de la plaza estaría ocupado por parte de la catedral, sobre todo la portada gótica, por parte del edificio que hay en no sé si era Cafetería Roma en su momento o alguna cosa de estas, por la antigua casa de la vila, el antiguo ayuntamiento, y cogería también un poco de la calle, creo que es Navellos, ¿no? Bien, entonces, pues bueno, ¿cuál es la suerte que hemos tenido? Que nosotros en la Almoina hemos podido excavar todos los niveles de ocupación de la ciudad desde la fundación hasta prácticamente la actualidad. Y esto sobre una superficie de 2.500 metros cuadrados aporta muchísima información. Después, evidentemente, se han realizado nuevas excavaciones que han venido a aportar nuevos datos a todo lo que en su momento pudimos documentar en la Plaza de la Almoina. Entonces, retomando el tema, hay siempre un tema de referencia y al que muchos aluden, que es la cita famosa de Festo Avieno, donde se menciona digamos, después de Meroscopeion, de Sicania, que relacionan con Cullera, habla del río Tirius y del Oppidum de Tirin. Avieno era un poeta del siglo IV que recoge, digamos, textos del siglo VI. Esto
ha venido generalmente a hacer que muchos investigadores pensaran que había un oppidum ibérico anterior a la fundación romana. Esto se vio después, digamos, la cita es esta, es larga, no la leo completa, pero como la podéis, imagino, la podéis tener e incluso os podría pasar el PDF, pues se puede seguir. Esto digamos, tomó mayor fuerza cuando se excavó en la calle Ruaya, la antigua vía Heraclea, después vía Augusta, la prolongación de la calle Sagunto y, digamos, una zona donde apareció una ocupación importante con niveles del siglo III. No habían importantes restos constructivos, pero sí que era al menos 50, 60, 80 años anterior a la fundación de Valencia. ¿Cómo se explicó esto? Inicialmente se pensaba que era una especie de asentamiento rural ibérico. Otros vincularon con una especie de zona vinculada a algún espacio de culto anterior a la fundación de la ciudad, de época ibérica. Y otros, yo creo que posiblemente con más acierto, lo vincularon con una especie de campamento cartaginés, porque la mayoría de material que había era de origen fenicio, y lo relacionaron con el asedio a la ciudad romana de Sagunto, de los escipiones, porque evidentemente los campamentos se retiraban, avanzaban, se retiraban, pero desde la calle Ruaya a Sagunto hay unos 25 kilómetros, que es una distancia que generalmente era la que respetaban los ejércitos que iban a entrar en conflictos bélicos, es decir, tenían que estar a una cierta distancia que les diera una cierta seguridad y una cierta estabilidad. Entonces, se interpretó como digamos, un asentamiento temporal, no como un asentamiento estable. De hecho, no había ninguna construcción con piedras, sillarejo, atobones, con prácticamente nada. En cualquier caso, ya os comentaré después, siempre hay quien opina que evidentemente lo de la fundación de 138, pues bueno, es difícil de creer. También es cierto que prácticamente el 99% de investigadores comparten la tesis de la fundación de Valencia en 138. La mayoría de datos que estamos recuperando en excavaciones apuntan también hacia esa fecha y, por tanto, es muy poca la gente que plantea opciones distintas y cuando las plantea no siempre están bien argumentadas, es decir, les carecen un poco de base. Entonces, la principal fuente que genera también conflictos es la lectura de Tito Livio. Y sobre todo, esta sí os la voy a leer porque esta es interesante, es Junius Brutus Cos. Evidentemente, la lectura sería siendo Junio Bruto cónsul o durante el consulado de Junio Bruto. Pensar que los romanos no cuentan por años, sino por los consulados. Los consulados son los que marcan los años. Los romanos no dicen el 218 ni el 138. 138 dicen el año del consulado de Junio Bruto y del otro cónsul que estaba con él. ¿Vale? Aquí el problema que viene es la interpretación in Hispania isque subviriato militaverant. El subviriato hay dos interpretaciones. Una que es aquellos que lucharon bajo las órdenes de Viriato o aquellos que lucharon en tiempos de Viriato. Hay las dos opciones. Pienso que la traducción de
a veces no originales, sino copias de autores clásicos por otros autores ya de entrada 60, 70 años posteriores, más después las posibles transcripciones que puedan haber, no son un argumento para poder estar discutiendo si la interpretación es esta o es la otra. ¿Por qué? Porque al final hay una serie de elementos que evidentemente nos van a indicar cronologías, los materiales están bastante bien datados, la numismática, la edilicia, hay una serie de elementos que todos apuntan hacia una única dirección. El topónimo Valencia, pues evidentemente ya os enseñaré después las Valencias que hay. Y aquí están, no sé si se ven bien. Las dos Valencias, digamos, importantes son nuestra Valentia, fundación de 138 a.C., y Vibo Valentia. Vibo Valentia es una colonia romana también, pero que esta está en la zona del sur de Italia, en la zona de Calabria. Bien, después hay otra, como Junio Bruto, digamos, es conocido por Junio Bruto Galaico. Hay mucha gente que opina que, siguiendo la cita del Subviriato Militaverum, pues esta Valentia debería estar en la zona de la Lusitania. Y entonces plantean el tema de Valentia Dominio. Pero claro, Valentia Dominio hasta 1262 tenía otra denominación, con lo cual la denominación de Valencia es realmente 1262, es de época medieval. Hay alguna Valencia también, Valence en Sojon, en Francia, y es una colonia también romana, pero es una colonia de época cesariana. Esto está bastante bien datado, con lo cual es bastante posterior a Valencia. Hay muchas más Valencias. Valencia de Don Juan, un antiguo núcleo urbano de época romana, pero no era una ciudad. Tenemos algunas Valencias en la zona de Badajoz y en realidad estas Valencias no tienen restos romanos, pero sí que hay una zona donde hay un asentamiento lusitano, no romano, y que algunos investigadores dicen que podría ser el lugar donde está la Valencia de Tito Livio. Evidentemente no aportan argumentos. La única fundación de alguna manera contemporánea a Valentia es otra fundación de 10º Junio Bruto, que es Brutóbriga. Y Brutóbriga sí que es una fundación para asentar a colonos, a lusitanos, y darles tierra para que no crearan conflictos. Brutóbriga no está claro dónde está. María José Peña piensa que está en Villanueva la Serena, pero no hay tampoco suficientes argumentos. Esta es una colonia posterior a las guerras lusitanas, por tanto, más o menos sería también 138, 136, 133, no hay una fecha concreta, no hay tampoco una ubicación clara. Y, por tanto, digamos, en principio, la Valentia mencionada por Tito Livio parece que es, y así lo piensan la mayoría de investigadores, es la Valentia romana, de nuestra Valentia. Para que tengamos claro, cuando se llega a una nueva ciudad donde la van a ocupar militares veteranos romanos, lo primero que se hace es una serie, digamos, de rituales, de augurios, para ver que el emplazamiento reúne las condiciones, que es un emplazamiento favorable, y una vez, digamos, los augurios son favorables, pues, vísceras de animales, cualquier elemento de estos mágicos rituales, se procede
a trazar una especie de línea que la hacen los agrimensores con sus especies de teodolitos a la romana antiguos, marcan un perímetro donde va a estar la ciudad y después los bueyes con el arado hacen una especie de surco, el sulcus primigenius, que es el que marcará los límites de la ciudad, los límites de la urbs, porque la civitas es todo, la urbs es la civitas es la urbs más el territorio. Entonces, lo que marca el sulcus es la urbs, dentro de la cual se construirá una ciudad ya con un sistema itálico, una ciudad a la romana, ya veréis más o menos después cómo son, con un sentido ortogonal, con una serie de manzanas, siguiendo las líneas de las vías principales, norte a sur sería Cardo, este-oeste sería Ecumano, hay muchos cardos, siempre este-oeste, muchos cardos norte-sur siempre, muchos decumanus este-oeste. El máximo generalmente coincide con las principales vías de la ciudad. Fuera del sulcus, ¿qué queda? El territorio y queda también lo que van a ser las áreas funerarias. Las áreas funerarias no podían estar dentro de la URSS, no podían estar dentro del recinto. A partir de aquí, ¿qué encontramos? Pues encontramos una serie de rituales, fosas, una serie de elementos que van asociados a la fundación de una ciudad. Aquí encontramos en una de las vitrinas de una de las salas de la Almoina que hay dedicada a lo que serían los rituales. Hay materiales de época romana republicana. Pensar que hay inscripciones porque mucha gente también escribía en griego, es decir, la mayoría de literatura de la época estaba en griego, por tanto, la gente que tenía una cierta cultura pues realmente era bilingüe. Tenemos otra vitrina donde hay una moneda valentia, donde hay una especie de contrapeso de agrimensor y hay materiales tanto de importación campaniense como algunas piezas de época ibérica. Eso lo veremos cuando veamos el tema del comercio en el Hórrea, porque es importante conocer que no todo el material que llega es un material de importación. Hay material local. ¿Por qué? Porque solo se puede comercializar aquello que va envasado en ánforas que son apilables o platos y piezas que puedan ser apilables. Aquellas piezas que no son apilables, tipo leves, tipo orzas, tipo ollas de cocina, en realidad lo que se hace es echar mano de las producciones locales, que evidentemente son producciones también de una cierta calidad. Aquí hay algunos restos que se interpretan como agujeros de postes, de chozas, de tiendas, que corresponderían al periodo de la instalación. Pensar que si aquí viene una especie de destacamento legionario, lo primero que hacen es montar una estructura de tipo campamental, es decir, no se urbaniza una ciudad en 2 días, hay que hacer un proyecto, hay que diseñar, hay que empezar a construir y mientras tanto la gente lo que ocupa son una especie de estructuras como las que ocupaban durante los conflictos bélicos. Estructuras tipo campamental con postes y tipo chozas y cabañas que comentaba Albert. Encontramos aquí algunos elementos también rituales. Ollas vueltas hacia abajo, con huevos, con restos de huevos, con restos de productos de animales, de granja sobre todo. Es decir, tiene mucho que ver también con los augurios que habíamos comentado de fundación de ciudad. Esta sería la sala. Si alguien no conoce la Almoina, hay una sala al fondo
que queda entre los muros del Alcázar Islámico que se han conservado, que no es accesible a gente con movilidad reducida, es uno de los problemas que hay. Esta solo se puede acceder a través de una escalera. Hay un pozo ritual, es el situado aquí, pero es augusteo de la refundación de la ciudad, en la que se recuperó gran cantidad de material de época de Augusto, mucha sigillata con decoración realmente interesante. Aquí hay otro elemento, pero no es romano, esto es una noria islámica vinculada con el Alcázar, y las piezas que habéis visto de época republicana son estas de aquí, que aparecieron en un pozo en la unión entre el Cardo y el Decumano. Es decir, la unión del Cardo y Decumano evidentemente es un espacio también de alguna forma que tiene connotaciones sagradas, rituales, y ahí se encontró un pequeño pozo, un pequeño depósito ritual donde aparecieron estas piezas. Como os comentaba, hay una cuestión. Sabéis que los romanos, cuando crean ciudades, pueden crear colonias, pueden crear municipios. Generalmente las colonias son asentamientos de nueva planta con colonos que llegan de fuera, generalmente licenciados del ejército, que van a colonizar y a ocupar espacios no ocupados anteriormente y generalmente relacionados con el control del territorio. En cambio, los municipios generalmente se crean un poco en épocas posteriores, pero generalmente corresponden a instalación de romanos sobre ya poblaciones precedentes con un sustrato ya indígena. Entonces, la única referencia que tenemos de Valentia es la de Plinio. Plinio es... Sabéis que Plinio el Joven, uno de ellos murió en la erupción del Vesubio, por tanto son sobre el 70-75, época Flavia, pero recoge datos de época augustea y habla de Valentia como colonia en época augustea, porque hay una deductio, hay un asentamiento de militares augusteos, pero también seguramente sería colonia en época fundacional porque también correspondía a un asentamiento de militares en función de la interpretación de la lectura de Tito Livio. Como veis, más o menos he trazado en azul lo que podría corresponder al trazado de la antigua ciudad republicana. La ciudad que se funda en 138 y que se destruye en el año 75 después de Cristo. Podéis ver las retículas más o menos las hemos sacado a partir de las trazas del Cardo y del Decumano de la Almoina, a partir de las dimensiones que solían tener cada una de las ínsulas, que sería el equivalente a las manzanas actuales, y sobre todo también en función de los restos de otros viales que han aparecido en otras posibles excavaciones. He colocado esto porque últimamente cuando alguien busca por internet Valentia, para conocer el origen de Valentia, siempre encontramos Valentia de Tanorum. No es correcto. A ver, Valentia es Valentia. Valentia de Tanorum se utiliza por primera vez, lo utiliza el padre Tosca en su plano de Valentia. Valentia de Tanorum, vulgo del Cid. Y después Fortea, copiando el plano del padre Tosca, en 1738 también utiliza prácticamente la misma descripción que hace Tosca, pero evidentemente en el plano vemos que aparecen nuevos edificios que se habían construido en el periodo 1704-1738. Pienso que Valentia de Tanorum no sería correcto para nuestra Valentia. En ninguna fuente, en ningún documento anterior, ni Escolano, ni Beuter, que son los historiadores anteriores, hablan de Valentia de Tanorum. Es decir, siempre hablan de Valentia. Por tanto, creo que, evidentemente, Valentia de Tanorum es utilizada ahora recientemente por algunos investigadores que piensan que Valentia es una fundación
digamos, anterior a época romana y que estuvo ocupada por edetanos. El investigador que, digamos, que defiende esta hipótesis es un chico, Miquel Ramón Martí. Defiende la hipótesis, defiende que la Valentia de Tito Livio es Arsa, una ciudad que hay también en Zalamea por Zalamea. En realidad no hay argumentos suficientes. Por eso pienso que Valentia de Etanorum es interesante cuando hablamos de los planos de Tosca, cuando hablamos a partir del siglo XVII de los historiadores, pero cuando nos referimos a la ciudad romana, Valentia es Valentia. Esta sería más o menos ya la traza de una ciudad romana que generalmente pensamos que se viene a definir unos 15, 20 años casi después de la fundación, y es cuando ya, digamos, tenemos una ciudad plenamente construida, con un urbanismo a la romana, itálico, con su foro, con sus edificios públicos, con el cardo, con el decumano. Y veis aquí el esquema más o menos de una gran ciudad. Es decir, tenemos la muralla, tenemos aquí, hay uno de los cardos. Inicialmente este era el cardo máximo, yo no lo tengo claro, un cardo máximo que no pasa cerca del foro no es lógico. Yo pienso que el cardo máximo debería venir más por el centro. El decumano sí que viene más o menos en la línea de la calle Caballeros y después continuaría por la calle entre el Pes de la Farina, entre la calle Almudín más o menos, pero vendría por donde está la iglesia San Esteban, prácticamente pegado por aquí. Después, los cardos, ¿cómo funcionan? Cardo máximo, cardo primo, segundo, tercero, cuarto, y los decumanos igual. Es decir, no tenían nombres las calles. En Pompeya vemos que sí, que hay nombres, la calle de los Ciervos, pueden tener nombres, pero generalmente se conocían por Cardo 1, la calle del Foro, la calle de las Termas, la calle del edificio de referencia importante que hubiera en el momento. Para que tengáis en cuenta aquí, de la Almoina, ¿qué tenemos? Pues de la Almoina tenemos sustancialmente este cuadrito de aquí. Es decir, no tenemos la Plaza del Foro, no tenemos aquí una basílica republicana, no tenemos el templo republicano, tenemos edificios que están en el entorno del foro, pero que no acaban de formar parte del foro, excepto estas pequeñas estancias de aquí, pequeños almacenes, donde aparecieron todos los muertos de época sertoriana, porque generalmente la batalla se desarrollaría en el espacio abierto del foro romano. Y ahí es donde morirían prácticamente todos. Pero ya veis la configuración, la planta os la he enseñado antes, sería más o menos esta. Aparentemente esta imagen es más achatada, pero es por la perspectiva también. ¿Qué edificios encontramos? Pues encontramos algunos edificios interesantísimos. Por ejemplo, las termas romanas. Hemos comentado que todas las ciudades romanas tienen termas. Las termas tienen diversas funciones, tienen funciones higiénicas. Evidentemente no todos tenían baños en sus casas, tenían funciones higiénicas, tenían funciones, digamos, curativas por medio de hidroterapia. Muchas termas tenían, como pasa ahora en muchas termas del sur de Francia, tienen sus médicos que te prescriben qué salas puedes utilizar y durante cuánto tiempo tienes que estar en cada una de las salas en función de la enfermedad que cada uno tenga o de las dolencias. Y después también, evidentemente, tiene una función lúdica. La gente va, es el espacio, digamos, de reunión donde la gente va, se reúnen, hablan y hacen pues, los negocios muchas veces, como pasa en época islámica con los hammams. Esta es la planta antes de la cubrición.
Esta es la reconstrucción hipotética donde se ve el Cardo y el Decumano con un tipo de cubierta plana en el exterior, por el interior son cubiertas abovedadas. Es un edificio que realmente, digamos, tiene mucho más interés desde el punto de vista de la ingeniería que de la arquitectura. ¿Por qué? Porque no es fácil construir un edificio y hacer que cada sala tenga una temperatura determinada y constante durante un tiempo, que el agua esté a una temperatura determinada. Es decir, hay una serie, digamos, de factores ahí que yo imagino, como dicen los niños ahora, los íberos fliparían. Los íberos que verían aquello dirían, ¿esto qué es? Es decir, esto, claro, es que era un avance impresionante. Es decir, pasamos de un tipo de arquitectura de adobes y piedra en seco prácticamente a un tipo de arquitectura ya con ladrillo cocido, con grandes instalaciones digamos, hidráulicas y con digamos, unas construcciones arquitectónicas novedosísimas para poder, digamos, acompañar a toda la ingeniería que yo imagino que la verdad es que estarían alucinados, ¿no? Aquí hay una reconstrucción de las termas. Voy rápido. Tendríamos aquí bueno, voy aquí, el vestuario, vestíbulo, el apoditerio, cuando digo vestíbulo digo entrada, cuando digo apoditerio diríamos la zona donde se cambia la gente, las letrinas con el desagüe conectado a la calle. Del apoditerium se accedía al tepidarium. El tepidarium sería una especie de sala de calor seco, muy similar a una sauna. Del tepidarium se pasaría al caldarium, que es una sala de vapor húmedo, parecido a un hammam, donde hay unos bancos para que la gente se siente, se hagan los masajes que tengan que hacer. Aquí hay una especie de alveus, que es como una gran bañera donde hay inmersión, la gente, digamos, se baña, y generalmente había aquí una fuente que no aparece en la reconstrucción. Aquí sí aparece una fuente de agua fría, porque sabéis que los baños romanos son, como dicen ahora, los baños de contraste, son baños de calor, frío, por tanto eran digamos, un tipo de procedimiento que aún recomiendan muchos médicos para ciertas dolencias reumáticas. Junto a estas termas, tradicionalmente se ha pensado que hubiera una especie de santuario curativo dedicado a Asclepio. Esto, para que lo entendamos ahora, sería una especie, digamos, de sanatorio o de pequeño hospital, donde también la gente se curaba a través del agua, donde habría una zona donde la gente tenía sus camas para, digamos, camas de hospital para curarse, y donde habría un pequeño templo dedicado a la divinidad protectora, en este caso sería Asclepio. Esto se pensó porque en la propia Almoina apareció una inscripción dedicada a Asclepio, y también durante la construcción de las obras de la basílica apareció otra inscripción dedicada al dios Asclepio, que está aún en la propia fachada de la basílica. Por tanto, digamos que es un espacio que parece que incluso después de las guerras sertorianas, en la refundación augustea, vuelve a estar en funcionamiento, porque se entiende que es un espacio funcional importante, y en realidad, digamos, termas, baños públicos, Asclepeion, santuario, sanatorio, santuario curativo. Son dos espacios que están uno a cada lado del Cardo. Vemos aquí parte
del Asclepeion en dos fases. La fase, digamos, que se piensa que es republicana, época imperial inicial, y la fase que ya sería del siglo II. Junto a esto aparece un pozo monumental donde apareció algún material de época republicana, también relacionado con el Asclepeion y posiblemente con algún tipo de lugar sagrado. Otro espacio es el hórreum. ¿Qué es un hórreum? El nombre es horroroso, pero un hórreum en realidad es muy similar, sería el equivalente a lo que es un almodín, sería una alhóndiga, sería una especie, digamos, de naves donde se guardaba el cereal y también se guardaban aquellos productos que llegaban del comercio, vinos, aceites, productos prácticamente esenciales y que podían suministrar en caso de algún asedio alimento a la ciudad durante un tiempo determinado. Es decir, son almacenes para aprovisionamiento de la ciudad. Vemos aquí que en realidad tenemos una nave, este muro intermedio es posterior, otra nave, tenemos 4 naves que van por debajo de la calle Almudín, por debajo de la universidad, creo que es CEU Cardenal Herrera o San Vicente Mártir, no sé. Bien, en realidad son naves alargadas que tienen un espacio central, una especie de espacio porticado y generalmente por la parte de atrás es donde están las puertas grandes por las que entran los carros que descargan los productos que se almacenan en estas naves. Es un espacio, digamos, también importante. Si vemos ahora tenemos el Almudín, prácticamente donde estaba el hórrea. Ahora después en época medieval, en época islámica tenemos el Almudín, o sea, todo está siempre vinculado a lo que es el gobierno de la ciudad. Tenemos aquí, podemos ver los almohadillados de fachada. Los almohadillados, si vamos al Vaticano, los vemos. En Italia, la Italia renacentista utiliza mucho los almohadillados para fachada, le dan un aspecto de edificio fuerte, fortificado, que esto lo utilizaban bastante los romanos. Y aquí tenemos expuestos algunas ánforas, que son las ánforas con las que llegaban determinados productos de la Campania, lo que son ánforas Dreseluno y greco-itálicas que traían generalmente vino de la Campania, vino de Falerno que llaman. Hay bastante vino italiano de Falerno, es un buen vino, sí, os recomiendo que lo probéis también. Era un vino muy famoso en aquella época, mucho más que Rioja, Valle del Duero o cualquier vino que podamos consumir ahora. Hay también ánforas de vino y de aceite de la zona de Apulia. Y tenemos algunas ánforas, sobre todo estas que son como romboidales alargadas, que son ánforas de Ibiza, que parece que eran de pescado, de salazón, de pescado salado. O sea que realmente vino, aceite y salazón eran los productos que tenían más valor y que solían comercializarse en la época y que generalmente se almacenaban en hórreas, en grandes almacenes. Por tanto, hemos visto toda la arquitectura, es una arquitectura propia de un mundo islámico, de un mundo romano republicano. En las termas tenemos ejemplos muy similares en la colonia romana de Fricelle, en Musarna, tenemos también en Iluro, en Cabrera de Mar, unas termas muy similares, y son termas siempre datadas en torno al 125, 120, 100 y perduran prácticamente hasta guerras sertorianas, en el caso de Valencia. Aquí otro elemento importante que debemos tener en cuenta es la moneda de Valencia. Solo podía acuñar bronce en las ciudades, porque el privilegio de acuñar moneda de plata era un privilegio del Senado romano, es decir, las ciudades no podían. Y aquí tenemos un precedente con la moneda, con el as de Vivo Valentia, que habéis visto,
donde hay una cornucopia, en este caso es doble, y hay una especie de, digamos, de cabeza de Roma en el anverso. Es muy parecida a la de Valencia. Cabeza de Roma en anverso, cornucopia con los rayos en reverso, y aquí podéis ver la leyenda Valentia, y en el anverso los magistrados monetales. Generalmente eran dos los magistrados monetales, que son lo que en época medieval serían los mestres de seca, los encargados de acuñar la moneda y de gestionar su distribución. Estos son Lucienus y Munius. Ya veremos después. ¿Qué copia la moneda de Valencia? En realidad copia el denario de Quinto Fabio Máximo Eburno de 127. Es un denario romano, pero si veis es exactamente igual que la moneda de Valencia. A partir de aquí, y como este es un denario muy bien datado, y se ve que el modelo aparece por primera vez en este denario, evidentemente un as no puede innovar, no puede incorporar o ser el modelo de un denario, tiene que ser siempre al revés. Entonces, en este caso se piensa que la moneda de Valencia, el as, imita, copia el modelo del denario de Quinto Fabio Máximo Eburno y que por tanto debe ser posterior. Se data en torno al 120 más o menos. Es una datación correcta. Las monedas de Valencia siempre van a repetir en anverso cabeza de Roma, Roma como diosa, y en reverso cornucopia sobre rayo. ¿Qué monedas acuña Valencia y qué emisiones tenemos? Tenemos 3 emisiones de ases, 3 emisiones de semises y 3 emisiones de cuadrans. Los ases, como veis, siempre anverso el mismo, cornucopia, Valencia, y en el anverso pues tenemos las series de Lucienus Munius, la primera, Lucien Munius, la segunda, T. Ai, Titus Aius, Lucius Trinius, y la tercera, que es Lucius Coranius, Caius Munius. Estas son las 3 series de acuñaciones de Valencia datadas en torno al 120 y que pueden llegar incluso hasta época sertoriana. Son acuñaciones de magistrados monetales quinquenales. Y después tenemos los divisores, los ases con sus divisores. Por la denominación de los magistrados monetales, que son los que pueden acuñar la moneda, vemos que son todo ciudadanos itálicos y generalmente proceden de la zona centro-itálica, la zona del Lacio central, la zona de Benevento, es la zona, digamos, del centro sur de Italia. Otro elemento importante para, evidentemente, pensar que la gente que hay en Valencia son sustancialmente romanos. Es decir, Valencia funciona como centro de romanización, o sea, influye sobre los íberos del entorno, pero evidentemente con el tiempo también hay un proceso de iberización de los romanos que viven en Valencia porque los contactos con los íberos, las costumbres culinarias y una serie, digamos, de elementos propios que cautivan a los romanos hace que haya una serie de intercambios culturales comunes entre ambos. Aquí, de hecho, tenemos algunos enterramientos tenemos enterramientos de tradición ibérica con incineraciones en urnas y tenemos enterramientos que tienen ya las costumbres itálicas de enterrarse con cabezas de jabalí, con la porca praestanea, porque está en relación con Ceres, con las divinidades del
del inframundo y evidentemente es una forma de garantizarse un viaje hacia el otro mundo, siempre evidentemente también acompañados de la moneda que se colocan en la boca para pagarle a Caronte el traslado hacia el otro mundo. Aquí tenemos algunos elementos de las guerras sertorianas. Es uno de los pocos hallazgos a nivel, digamos, de Imperio Romano, de un acontecimiento bélico que deja restos de los esqueletos y del digamos, del material de guerra, de lo que son pues lanzas, espadas, parte de la armadura. Y evidentemente esto lo que nos da a entender es que estos muertos evidentemente se quedan en el sitio porque acaban prácticamente los edificios sobre ellos, los escombros, que los familiares se largan de la ciudad y no vuelven más porque evidentemente sabéis que un muerto romano no enterrado es terrible, es como un alma en pena que va vagando por ahí, con lo cual, aunque no recojan los romanos a los muertos, los tienen que enterrar. Es un cenotafio que llaman, si no encuentras el muerto, pero tú lo tienes que sepultar. Y entonces encontramos tumbas que no tienen ningún individuo, pero sí que hay elementos que formaron parte en su momento pues, de algún ajuar, de algún juguete, de alguna pulsera, algún elemento propio de esta persona que nos está indicando que ahí pues esa persona falleció fuera de su país y no se pudo recuperar su cadáver. Hay evidentemente referencias al ejército, el deleti, es decir, a la gran destrucción que hubo en la ciudad y sobre todo y el trato que se le dio a los militares y a los cautivos. Es decir, hay como veis aquí, elementos de mutilaciones. Este tiene precisamente un pilum atravesado, está empalado, que llaman. Es decir, era terrible. Es decir, esto fue... Este es uno de los muertos que podemos contemplar ahora en la Almoina si alguien ha ido recientemente. Es una zona que tiene bastantes humedades porque el muro pantalla no llega hasta el suelo, no tiene zapata, por tanto hay siempre filtraciones. Se limpió, se restauró y se volvió a montar. Aunque parece plástico, es original. Es el muerto que apareció y que podéis ver precisamente aquí. Es este muerto. Este muerto es el que podéis ver, incluso está ocupando la misma posición que tenía durante la excavación. Aquí tenemos todo el material, el armamento que apareció, podones. Eran podones largos, generalmente para atacar a caballería y hacer que la gente que iba a caballos cayera al suelo. Tenemos pilum largo, tenemos jabalinas, cuchillos, espadas cortas, humbos de escudo, los humbos con los que se sujeta el escudo. Es decir, hay una serie de piezas que son muy interesantes. Aquí tenemos el armamento con el muerto que recuerda un poco lo que se recuperó durante la excavación. Aquí podéis ver los pilums y los muertos prácticamente en un estado de mutilación terrible. Después, junto a los muertos, apareció un denario, de Publius Satrienus, que está datado en 77, justo 2 años antes de la batalla de Valencia. Es decir, es un elemento interesante. Y también, cerca, en la calle Avellanas, apareció un tesoro de 190 monedas, también del 77-75 antes de Cristo, justo antes de empezar la batalla, se hizo la ocultación y aquí podéis ver cómo estaba en su momento cuando se recuperó, seguramente estaría dentro de una bolsa. Y estos son los denarios limpios, son denarios de
77, 75, más o menos 5 o 6 años antes del conflicto bélico. Precisamente en esta época es cuando, lo que comentaba antes, hay unos trasvases de influencia y apareció en la Plaza de Cisneros una pieza, digamos, ibérica excepcional. ¿Por qué? Porque os comentaba antes, los romanos pueden traer de Italia vajillas, platos que se pueden apilar, pero tinajas que no son apilables o vienen llenas de algún tipo de contenido o realmente no se pueden transportar en barco. ¿Por qué? Sabéis que los barcos tienen el problema que tienen ahora también los barcos, que tienen incluso los camiones, y es el problema de que la carga tiene que estar siempre en su sitio. Si se descarga algo, hay que cubrir el hueco con otro producto, sobre todo para que no haya desplazamientos de carga, porque un barco en el que hay un desplazamiento de carga automáticamente se hunde. Como un camión, cuando se le desplaza la carga en una curva, pues lo vuelca. Esto pasaba lo mismo. Entonces, esta pieza es interesante porque la estudió... se estudió en Madrid por Ricardo Olmos, la estudió y vio que podía tener un origen relacionado con la fundación de la ciudad. Veía una serie de animales mitológicos, seres extraordinarios, mitad animal, mitad hombre, que en este caso hay uno que parece que está engendrando uno más pequeño. Hay animales que recuerdan también las piezas ibéricas que hay en la zona de Caudete de las Fuentes, que hay también en Elche, hay como lobos, hay animales fantásticos y realmente, pues bueno, se piensa que que representa un prodigium, un acontecimiento especial relacionado con la historia de la fundación de la ciudad de Valencia, de los campos. Es una imagen mítica un poco de la fundación de la ciudad. Es una pieza muy interesante que está expuesta en el Museo de Historia de Valencia. Si no lo conocéis, os recomiendo que lo visitéis porque es un museo fantástico que está en un edificio fantástico, porque el edificio solo por sí mismo merece la pena visitarlo. Está justo al final del Parque Cabecera, a la entrada de Mislata. Y como decían los romanos valencianos, pues muchas gracias a todos por vuestra atención.